Ya va, un momento. ¿Me oyen? Amén. Ok. En la primera parte podemos ver el Nuevo Testamento está escrito en griego y el libro de Gálatas está escrito en griego. La palabra griega bondad sí, significa kasloni. La bondad es algo bueno. El término bonus, que significa bueno, y el sufijo tak, que es una cualidad. Y vemos allí el concepto que la bondad es una de las cualidades humanas que mejor refleja la esencia humana. Pues la persona es bondadosa, buena, benigna, benévola y a veces se relaciona con amabilidad. Tiene inclinación por hacer el bien a los demás. Quiero decir que el origen de la bondad es Dios, porque Dios es bueno. Si queremos saber qué es realmente bueno, necesitamos conocer al inventor de la bondad, que es Dios. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? Al leer la Biblia, nos damos cuenta que qué es lo que Dios nos ordena, qué es lo que Dios tiene allí escrito en su palabra. La bondad es un rasgo muy maravilloso de la persona de Cristo y por consiguiente, al nosotros tener al Espíritu Santo, debemos nosotros también tener la bondad. Si alguna hermana puede leer en Efesios 1, el versículo 6, podría por favor hacerlo. Efesios 1, 6, para que me ayuden allí con la palabra. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así mismo. Nos hizo aceptos en el amado. La bondad es inherente de la persona, no de una situación. O sea, nosotros no podemos decir, llegar a un sitio y decir, ay, esto sí está bueno, porque en realidad la palabra bueno es inherente de la persona, no de una situación ni de una circunstancia. La bondad es una cualidad humana también que refleja que una persona es buena, bondadosa. La bondad es una cualidad de que una persona es buena, valga la redundancia. Es también la inclinación o la tendencia a hacer siempre el bien. La persona que es bondadosa siempre anda buscando el bien de los demás, el bien de las personas que la rodean. Siempre ella está buscando, por ejemplo, si tenemos ese don de la bondad, siempre estamos buscando que las demás personas se sientan mejor. No sé si a ustedes les ha pasado que hemos ido a un sitio a comer y hemos preferido darle nuestra comida a una persona que se quedó sin alimento, bien sea en una fiesta. Entonces siempre estamos procurando el bien de las demás personas. Bueno, y la lámina dice que el antónimo de la bondad es la maldad. Entonces, el enemigo, que es Satanás, que es padre de mentira, él
y las personas que lo siguen a él, como aquí no sé cómo se dicen allá, ya se dicen tigre, aquí se dice malandro. Esas personas siempre tienden a hacer el mal, lo contrario de hacer lo bueno. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ajá. Vemos allí, yo quise impregnar esta lámina de miel. A ver, ¿a quiénes les gusta la miel? A todos nos gusta A la mí me miel. encanta. A la miel nos encanta a todo el mundo. Entonces, la lámina la impregné de miel porque yo sé que es algo que nos agrada a todos. Bueno, así es el fruto de la bondad. Vamos a ver 3 palabras o términos que aparecen reemplazando la palabra bondad. El primer término en una persona bondadosa es una persona amable. Es una persona que es apacible, que es gentil, es alguien que inspira confianza. Eso es una persona amable. Otro término que podemos relacionarlo con la bondad es misericordioso. La palabra misericordioso está compuesta por 2 cosas. Miseria, que significa pobreza, y cardio, que significa corazón. En la palabra misericordiosa, quisiera poner como ejemplo al buen samaritano. Sabemos todos la historia del buen samaritano, que fue una persona que lo hirieron, lo dejaron tendido en un camino, pasó el levita, pasó el sacerdote, lo vio, pero igual pasó de largo. En cambio, cuando pasó el samaritano fue tendido a misericordia. Lo levantó, lo subió en su asno, lo llevó al hotel más cercano, le pagó al dueño del hotel el tiempo que ese enfermo iba a estar allí. Entonces, él fue una persona misericordiosa. Eso es un ejemplo y de una persona que es tendida a hacer siempre la misericordia. Otra palabra que la podemos asociar con la bondad es ser generoso. La palabra generoso viene de Génesis, es tomar la iniciativa para dar. Una persona que es generosa siempre va a estar dispuesta a ayudar a los demás. Toma la iniciativa sin que nadie le esté diciendo, mira, haz esto, haz aquello. No, sino que la persona por su propio medio busca la manera y toma esa iniciativa para que las demás se sientan bien. El término bondad, según la lámina, es tratar bien a los demás. Pero podemos decir que una persona está llena de bondad cuando es una persona que realiza el bien, que promueve todo lo bueno para las personas que están a su alrededor. La persona que es bondadosa es una persona benevolente, es una persona amable, que siempre intenta ayudar a otro. Y la persona que es bondadosa siempre se inclina por evitar el sufrimiento, procurando siempre el beneficio de las demás personas. Vamos a ver la siguiente lámina de manera ilustrativa. Vemos allí 2 personas. La primera persona tiene una lata de pintura y se la arroja a otra persona. La otra persona que tiene el fruto de la bondad responde ante la ofensa con un bien.
Entonces, eso es la bondad. No solo no responder a una ofensa, sino que responder a un mal que te han hecho con un bien. Esto se dice fácil, pero en la vida diaria, ¿cómo respondemos nosotros ante un agravio que nos haga un compañero de trabajo, que haya conspirado en contra de nosotros, que haya ido ante el jefe y me haya levantado una calumnia? ¿Cómo respondo yo como cristiano ante ese agravio? ¿Me igualo a él? ¿Me pongo igual que él? ¿Hablar con los demás compañeros y también a difamarlo? ¿O respondo de una manera diferente? Por eso es que el mundo nos tiene que ver a nosotros como personas diferentes. Lo tomo como una ofensa y que le oro al Señor y que sea el Señor quien me ayude en esta situación laboral. Por eso les digo que es fácil decirlo. Por ejemplo, mi país ahorita actualmente los bancos los abren cada 15 días. Cuando tú vas al banco, las colas son bastante largas. Yo vivo en una ciudad de aproximadamente 3 millones de habitantes. Entonces, cuando tú llegas allá, hay bastante gente. Y hay bastante gente que se quiere colear. No sé cómo le dicen allá en Dominicana. Que hay personas que les gusta llegar tarde, pero les gusta pasar de primero. Y los que tenemos allí 1 hora, 2 horas esperando, ¿cómo nos sentimos nosotros ante eso? ¿Cómo reaccionamos? Entonces, pero la Biblia me dice que no debo actuar igual que ellos. Debo actuar de manera diferente, de manera distinta a esas personas. Entonces, en realidad, pidámosle al Señor que nos ayude a tener este don. Es un don muy hermoso y que cada día podemos buscar la presencia del Señor y podamos entender de que la bondad, aunque es una esencia de Dios, porque Dios es bueno, nosotros como sus hijos que tenemos al Espíritu Santo, también podemos ser bondadosos. En la siguiente lámina hay 4 versículos. Quería hacerlo de manera participativa, que una hermana pueda leer, cada hermana son 4 versículos, pueda leer y entender qué le dice ese versículo que habla de la bondad. Entonces, vamos a hacerlo de manera participativa. Amén. La número 1. Amén. ¿Quiere leer uno de los versos? Ajá. Oh, el primero. ¿Puedo? Sí. Ok. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Salmos 37:3. ¿Qué te dice ese versículo? Que nuestra confianza tiene que estar en el Señor, porque en nosotros no hay tal bondad. Si yo quiero hacer el bien, tengo que depender de mi Señor, porque Él es el bueno, porque en nosotros no hay ninguna bondad. Pero si nosotros nos mantenemos en Él, podemos hacer el bien y mantenernos fieles. Amén. El otro versículo. El número 2. Dice Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Efesios Ajá. 4:32. ¿Qué te dice ese versículo?
que la medida de nuestra bondad y nuestro nivel de perdón, vamos a decir así, es el mismo Cristo. Lo que hemos recibido de Él es lo que nuestra meta. Así que lo que hemos recibido de Él es lo que debemos reproducir. Que seamos bondadosos y compasivos. Ok, el número 3, para ir agilizando, dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Segunda de Timoteo 2:24. Este versículo me habla a mí. Porque no es fácil, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia nos exhorta y que debemos no ser propensos a irritarnos, a matar esa vieja naturaleza que quiera verse levantarse en nosotros. Entonces, la Biblia nos dice que debemos ser lentos y no irritarnos. Y el número 4, en Filipenses 4:5, dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Entonces debemos ser amables y que el Señor está cerca. Entonces le doy gracias a Dios. Quiero abrir también un compás para ya pasar al de la fe. Si hay alguna pregunta. Si entendieron bien el concepto de bondad. O seguimos adelante. Bueno, se parece mucho al amor. Sí, bastante. Mucho al amor. Y como explicó Rosa cuando habló sobre el amor, de que aquí vienen todos los demás. Pero qué bonito, qué bonito. Sí, se parece al amor. Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Primero, el origen de la palabra fe, que es pisti. Cuando la Biblia nos habla de fe, podemos decir primero que la fe es la convicción de algo que no se visualiza materialmente, pero se cree como algo que ya existe. Podemos ver tres tipos de fe. Primero, la fe salvadora. En Efesios 2:8-9, que fue cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dice que por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces podemos ver allí la fe salvadora. Entonces, el día que nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, decidimos que nuestra vida iba a ser diferente. Eso le llamamos nosotros fe salvadora. La segunda fe es la que estamos viendo, que es la fe como el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 2:22-23. Y la tercera fe es la fe como don, que la podemos encontrar en 1 Corintios 2:9, cuando el Espíritu Santo reparte los bienes y dice a otros fe, reparte los dones, y también está allí presente la fe. Vamos a ver ahora sí la lámina. Vamos al versículo donde se habla de la fe, que es en Hebreos 11. La primera parte dice que la fe es la expectativa de las cosas que se esperan.
la certeza de que estas cosas sucederán. Cuando tenemos fe, creemos firmemente que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad y que Él la cumplirá. Tenemos que tener esa fe de que aunque no vemos las cosas, creemos en la palabra del Señor de que sí se van a cumplir. La segunda parte del versículo de Hebreos 11, de que dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Esto es la evidencia convincente de que algo que no vemos es real. Entonces, hay varios versículos aquí que nos hablan acerca de la fe. Nosotros, así como creemos por fe, creímos en el Señor por fe, todo lo que sucede en nuestra vida es por fe. Nosotros los cristianos tenemos que andar por fe. Aunque no veamos las cosas, veamos las cosas oscuras, tenemos que tener la fe en el Señor, de que el Señor nos va a ayudar y que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Hay allí 4 versículos en la Biblia que nos hablan de la fe. Vamos a hacerlo también de forma participativa. Si hay alguna hermana que quiera leer en 2 de Corintios 5:7. Dice que, bueno, para ir adelantando, dice que por fe andamos, no por vista. Nosotros los cristianos andamos por fe, no por lo que nosotros vemos. No por lo que ven nuestros ojos, porque nuestros ojos pueden ver las cosas material, pero la fe ve más allá de lo material. También vemos en Santiago 1, 5 al 6. Dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, si tenemos falta de sabiduría y falta de fe, pidámosela al Señor y el Señor nos las va a dar. El otro versículo en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eso se lo dijo el Señor a un endemoniado. Entonces, si nosotros podemos creer, todo es posible. La Biblia dice que si tenemos fe hasta como un grano de mostaza, podemos hasta decirle a una montaña que se traslade y ella debe hacerlo. Entonces debemos ser personas de fe. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a ver 3 ejemplos vamos a ver en esta otra diapositiva la fe, la realidad. En la parte de realidad vemos a un padre de familia con una sombrilla, su esposa y sus 2 hijos, y está lloviendo mucho y él tiene una sombrilla. La lluvia, yo quise decir que la lluvia son los problemas, las necesidades que podamos pasar como persona o como familia. Pero vemos la segunda parte donde dice la fe, mundo espiritual, vemos un hombre saltando hacia un abismo. Si nosotros tenemos esa fe, aunque estemos saltando al abismo, estemos confiados
que el que está con nosotros es más poderoso que nuestros problemas y que nuestras aflicciones y que nuestras necesidades. Y vemos la otra parte donde también está el padre de familia con la sombrilla, pero ya ha salido un sol radiante. Él está otra vez protegiendo a su familia. No es que los problemas se van a acabar, pero sí con la ayuda del Señor van a estar controlados. Vamos a ver aquí cuatro preguntas muy importantes de cómo, la primera pregunta, ¿cómo se obtiene la fe según la Biblia? Romanos 10, 17, si alguien lo puede leer, si tiene allí la Biblia a la mano. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. En este versículo se hace mucho énfasis que la palabra de Dios revela su voluntad y solo cuando conocemos la voluntad de Dios podemos creer en ella. Así que si tú quieres tener fe, debes escuchar o leer las promesas de Dios. ¿Y dónde están las promesas de Dios? En su palabra, en la Biblia. Entonces, ¿cómo se obtiene la fe? Leyendo la palabra de Dios. La otra pregunta es, ¿cómo puedo aumentar mi fe en Dios? Dice, cuando nosotros participamos en la iglesia, hablamos con personas que tienen mi misma fe, con hermanos, obedecemos a Dios, dejamos que Dios guíe nuestros pasos y tratamos de seguir según su voluntad, no nos adelantamos a tomar decisiones a veces apresuradas sin consultar con el Señor. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si vamos a tomar una decisión, busquemos la voluntad del Señor, leamos la palabra y busquemos qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Él quiere lo mejor para nuestras vidas. La otra pregunta dice, ¿cómo puedo hacer para yo fortalecer mi fe? Podemos fortalecer nuestra fe orando, ayunando, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, leyendo la palabra de Dios y escuchando las predicaciones, bien sea en la iglesia. Ahorita también podemos escuchar muchas predicaciones en línea de pastores y predicadores que sabemos que están predicando basados en la palabra de Dios. Eso también nos puede ayudar a fortalecer nuestra fe. Y por último, ¿cuál es el poder de la fe? El cristiano, al tener fe, realiza muchas hazañas. La fe es una herramienta demasiado poderosa que el cristiano debe aprovechar en su diario vivir. Como decía el versículo, por fe andamos. Entonces, la fe es un arma demasiado poderosa. Vamos a ver en la siguiente lámina 3 casos. No sé cómo está el tiempo, Kirsi. Todavía tengo tiempo. Claro que sí, vamos bien, adelante. Ok, vamos a ver 3 ejemplos de fe en la Biblia. El primer ejemplo que vemos es cuando Pedro camina sobre las aguas. Todos conocemos el temperamento que tenía el apóstol Pedro, que él era muy impulsivo. Y dice el Evangelio según Mateo, allí está la cita, en 14 del 22 al 33, que ya los discípulos estaban en la 4ª vigilia y salieron a remar. Entonces el Señor se les aparece en medio de andando en las aguas, y ellos se asustan y dicen, es un fantasma lo que viene allí.
Y el Señor les dice que no, que es Él, a los apóstoles. Entonces Pedro tuvo un arrebato de fe y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también vaya y camine sobre las aguas. Y Pedro va y camina sobre las aguas y estaba muy emocionado allí caminando con el Señor. Pero dice la Biblia que llega un momento en que Pedro comienza a hundirse. Y él le dice, Señor, sálvame que perezco. Y entonces exactamente el versículo 31 dice así, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces vemos allí a un Pedro en una misma circunstancia, un Pedro osado caminando por las aguas, pero después vemos a un Pedro que dudó y empezó a hundirse. Ojalá que nuestras vidas no pueda ser así, no debe ser así al momento de hundirnos, sino que podamos ser el primer Pedro, osado, de caminar con el Señor todos los días. En el segundo caso, otro ejemplo de fe es la mujer con flujo de sangre. Eso se encuentra en Lucas 8, 43 al 48. Vemos, para hacer resumen la historia, el Señor estaba rodeado de una gran multitud de personas. Y había una mujer que tenía 12 años que su menstruación no había cesado. Y ella se metió dentro de la multitud, vino, se pasó, y ella pudo tocar el borde del manto del Señor. El Señor se da cuenta y dice, ¿quién me ha tocado? Entonces los discípulos le dicen, Señor, ¿pero por qué preguntas esto? Mira la multitud. Y el Señor dice, alguien me ha tocado porque virtud ha salido de mí. Ella, al verse descubierta, ella dice, fui yo. Y el Señor le dice en el versículo 48, le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe de esta mujer fue tan grande que ella se asió, se agarró del Señor y no lo soltó hasta que recibió su sanidad. Nosotros también podemos imitar esa osadía que la mujer del flujo de sangre tuvo en ese tiempo. Asirnos y agarrarnos del Señor y Señor, no te suelto hasta que no me bendiga. Señor, no te suelto hasta que no me cambie. Señor, no te suelto hasta que yo pueda pasar esta prueba por la cual estoy pasando. Y en el tercer caso, vemos los 4 hombres cargando a un paralítico, 4 amigos. También dice las escrituras que el Señor estaba allí y había mucha gente. Y llegaron 4 hombres con un paralítico, pero no podían entrar por la puerta. Ellos se montaron al techo y rompieron el techo de una casa que no era de ellos. Ellos fueron muy osados. Y por ahí bajaron al paralítico. Y entonces eso se encuentra en Marcos 2, 1 al 12. Exactamente en el versículo 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, la fe no fue del paralítico, la fe fue de esos 4 hombres, esos 4 amigos que llegaron allí osados, llevaron a su amigo para que recibiera la sanidad. Entonces, que nosotros podamos ser también osados como estos 4 amigos, de que nuestra fe pueda cada día crecer. Bueno, la siguiente lámina, bueno, ya lo dije, que está la fe como fruto, allá están las citas bíblicas y la fe como don. Y la última diapositiva
Es una tarea para las hermanas casadas. Bueno, yo también tengo que ponerla bastante en práctica. La tarea que tenemos las hermanas casadas es consentir a nuestros esposos. Entonces, allí está la tarea. No, a veces no es fácil, hermana, no es fácil. Yo lo estoy diciendo porque este estudio también es para mí. Cuando Natalie me llamó y me dijo como, Irma, mira, te tocan estos dos dones. Como quien dice, Irma, los que te faltan los tienes que dar. Algo así. Pero como el Señor es grande y misericordioso, el Señor me permitió prepararme en este estudio y le doy muchas gracias al Señor porque de verdad pude aprender. Sí, me alegra que ojalá que haya sido de provecho también para la vida de ustedes. Si hay un tiempo de pregunta y yo la puedo contestar, pueden hacerla con mucho gusto. De todas maneras, allí queda el estudio, pues, y me imagino que Kirsi se los hace llegar. Amén. Muchas gracias.